Espíritu Santo que entre nuestras mentes. Gracias, Espíritu Santo, toma nuestras mentes, toma nuestras intenciones. Ayúdanos a decidir por nuestra verdadera voluntad. Y te pedimos que el día de hoy, aquí y ahora, hayan milagros en nuestra mente. Bueno, vamos a centrarnos entonces ahora acá. Ok, para meternos otra vez en el tema, acordémonos que la semana pasada hablamos del cuerpo como medio de comunicación. El cuerpo no es nada, el cuerpo no tiene la facultad de crear, el cuerpo no es creativo, el cuerpo no decide nada, el cuerpo simplemente va a la dirección que la mente elige a la que vaya. El cuerpo va de acuerdo a lo que deseamos. Entonces el punto es que como aquí normalmente estamos en automático, no nos damos cuenta de qué es lo que estamos deseando y entonces podemos utilizar el cuerpo para ver realmente dónde estamos enfocándonos. Porque realmente el cuerpo no elige nada, no puede crear, no tiene esa facultad. Acordémonos de algo muy importante, de que el Espíritu Santo todo lo que fabrica el ego lo utiliza para su plan. A ver, está entrando Monse. Lo utiliza para su plan. Y acordémonos antes de entrar de cuál es el plan de estudio tanto para el ego como para el Espíritu Santo es conócete a ti mismo. Eso es importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta siempre que leamos el texto. El objetivo es conócete a ti mismo y el ego tiene su plan para eso y el Espíritu Santo tiene también su plan. Entonces vamos a ver el último párrafo como siempre para continuar. No te permitas sufrir por causa de las consecuencias imaginarias de lo que no es real. Libera tu mente de la creencia de que eso es posible. Es decir, nosotros aquí sufrimos por las cosas que no son reales porque tenemos la creencia de que nos pueden hacer sufrir. En su total imposibilidad radica tu única esperanza de liberación. No nos pueden hacer sufrir, absolutamente nada nos puede hacer sufrir sin nuestro consentimiento, porque sufrimos por nuestras propias imaginaciones, pero no neguemos el gran poder que tienen nuestras mentes. Entonces, cuando enfocamos nuestra percepción desde un punto de vista erróneo, vamos a sufrir y eso es una posibilidad aquí en el sueño. ¿Y qué otra esperanza querrías abrigar? La única manera de liberarse de las ilusiones es dejando de creer en ellas. Eso lo deberíamos poner en la nevera. La única manera de liberarse de las ilusiones es dejando de creer en ellas. ¿Y qué significa dejar de creer en ellas? El perdonar. La expiación es dejar de creer en nuestras ilusiones. ¿Cuál es la ilusión principal? De que estamos separados de Dios. Es una creencia, creemos que estamos separados de Dios y de allí vamos creyendo un montón de cosas y todas dan forma en algún nivel. La manera de escapar de las ilusiones es dejando de creer en ellas. Eso es lo mismo que perdonar. El ataque no existe, lo único que existe es comunicación ilimitada y por lo tanto poder y plenitud ilimitados. En la comunicación con el Padre está el poder y plenitud en nuestra verdad, que tiene reflejo aquí en la tierra. El poder de la plenitud es la extensión. No dejes que tus pensamientos se detengan en este mundo y tu mente se volverá receptiva a crear en Dios. No dejes que tus pensamientos se detengan en este mundo. Aquí no nos está diciendo que no pensemos en este mundo, pero que no se detengan allí. Por ejemplo, estamos enfermos, nos sentimos enfermos, nos duele la rodilla, y entonces es decir, no soy un cuerpo, soy libre. Dejar de identificarme con el dolor. Entonces por eso dice, no te detengas en este mundo y tu mente se volverá receptiva a creer en Dios. Pero ahora vamos. A ver, está entrando Toñita. Bueno, ok. Ahora sí. Vamos a continuar. Hasta ahora las que han ido entrando, solamente hemos estado hablando el último párrafo del cuerpo como medio de comunicación, que así fue que terminamos la semana pasada. Ok, entonces ahora vamos a comenzar. El cuerpo como medio o como fin.
Las actitudes que se tienen hacia el cuerpo son las actitudes que se tienen hacia el ataque. Acuérdémonos cuál es el ataque. Hacia nuestra verdad. El ataque siempre es hacia nuestra verdad, hacia nuestro verdadero ser. Y esto le conviene muchísimo al ego, porque si tanto el plan del ego como el plan del Espíritu Santo es conócete a ti mismo, y el ataque es hacia nuestro verdadero conocimiento, pues entonces él es parte del plan del ego. Las actitudes que se tienen hacia el cuerpo son las actitudes que se tienen hacia el ataque. Las definiciones del ego con respecto a todas las cosas son inmaduras y están siempre basadas en el propósito que él cree que todas ellas tienen. Lo voy a leer completo y ahora vamos. Miren, las definiciones del ego con respecto a todas las cosas son inmaduras y están siempre basadas en el propósito que él cree que todas ellas tienen. Esto se debe a que es incapaz de hacer auténticas generalizaciones y equipara lo que ve con la función que le adscribe. Él todo le pone una función. El ego nada lo entiende, pero le pone una función. La función es para que nosotros nos recordemos a nosotros mismos. Entonces, dice, no lo equipara con lo que es. Para el ego, el cuerpo es algo con lo que atacar. Puesto que te equipara con el cuerpo, el ego te enseña que tu propósito es atacar. Entonces, el ego utiliza el cuerpo para el ataque, pero todo él dice, o sea, todo le da un concepto, todo lo conceptualiza, y el concepto que le da el ego a las cosas es de acuerdo a la función que le atribuye. Entonces, él fabrica un cuerpo para atacar la verdad, y entonces esa función hace que sea su concepto de sí mismo. Entonces él cree que es un cuerpo, es lo que aquí lo que realmente nos está explicando, por qué el ego cree que es un cuerpo. Fíjense, las definiciones del ego, las definiciones lo define, el ego busca definirlo todo, con respecto a todas las cosas, son inmaduras y están siempre basadas en el propósito que él cree que todas ellas tienen. Acordémonos, asociemos propósito con un para qué. Con el para qué todas ellas tienen. Esto se debe a que es incapaz de hacer auténticas generalizaciones y equipara lo que ve con la función que le adscribe. Acordémonos que todo es parte del todo, pero el ego necesita lo particular, lo individual. Acuérdense que siempre es selectivo y siempre busca dividir, por eso no tiene la capacidad de hacer generalizaciones, no ve todo como un todo. Por eso incluso hasta en la expiación el Espíritu Santo utiliza esas particularidades para la liberación de las creencias. No tiene la capacidad de generalizar. No lo equipara con lo que es. Para el ego, el cuerpo es algo con lo que atacar, puesto que te equipara con el cuerpo en nuestra conciencia. Ojo, acordémonos que aquí en la creencia de la separación de una vez se fabrica una conciencia, es decir, en la parte externa, en eso que nosotros tenemos consciente, aquellos pensamientos que nosotros tenemos a mano por descarte, o sea, en automatismo, nosotros creemos que somos un cuerpo. ¿Por qué? Porque por descarte estamos en el ego. Acordémonos esto. Puesto que te equipara con el cuerpo, el ego te enseña que tu propósito es atacar. Ay, no, a mí el ego no me dice eso, no te dice eso, no las pasamos criticando todo el día, no las pasamos evaluando todo el día, no las pasamos creyendo que tenemos razón todos los días. Es más, ¿qué es lo que hace el ego constantemente? Vive como un narrador. Vive como un narrador. Nosotros vamos por nuestra vida y el ego nos va contando todo lo que vamos viendo. Pasa todo el día hablando. Entonces, para el ego, el cuerpo es algo con lo que atacar. Pasa atacando todo el día. Si nosotros nos vamos deteniendo, y esto es tomar conciencia de cómo es ese diálogo interno, llámese el ego, hablando todo el día, nos vamos a dar cuenta que es como un narrador constante, donde va criticando y donde va poniéndole un significado a todo porque no tiene la capacidad de generalizar. Entonces lo busca todo individual y va analizando todo. No, ya, por ejemplo, viene una persona que nos las van a presentar. Entonces estamos en un sitio, entra una persona y ya, desde que entra la persona, ya luego le pone una etiqueta. Es feo, bonito, alto, es inteligente, se ve tonto, se ve no sé qué. Pasa todo el día parloteando y dándonos significado a todo. Entonces dice, para el ego, el cuerpo es algo con lo que atacar. ¿En qué se basa ese ataque? Ese ataque,
aunque lo que diga de esta persona, por dar un ejemplo, no sea nada negativo, está atacándonos a nosotros mismos, cerrando nuestra mente y llevándolo al pasado, a lo que nosotros creemos desde nuestra percepción. Para eso es que utiliza el cuerpo, el ego, para que creamos que eso es lo que somos y utilizar la percepción para darle un significado a todo. Y así comienzan las lecciones de un curso de milagros, que le he dado a todo el significado que yo creo. Para el ego, el cuerpo es algo con lo que atacar. Puesto que te equipara con el cuerpo, el ego te enseña que tu propósito es atacar. El cuerpo, pues, no es la fuente de su propia salud. El cuerpo, pues, no es la fuente de su propia salud. La condición del cuerpo depende exclusivamente de cómo interpreta su función. Las funciones son algo inherente al estado de ser, pues surgen de él, más su relación no es recíproca. Ahora lo vamos a entender. El todo ciertamente define a la parte, pero la parte no define al todo. Bueno, ya esto es otra cosa. Miren, dice aquí, puesto que te equipara con el cuerpo, el ego te enseña que tu propósito es atacar. A ver. Ahora yo les dije, cuando comenzamos, les dije, el cuerpo no puede crear nada. El cuerpo no puede crear ni siquiera enfermedades, no las puede crear. Puesto que te equipara con el cuerpo, el ego te enseña que tu propósito es atacar. El cuerpo, pues, no es la fuente de su propia salud. El cuerpo no es la fuente de su propia salud porque no es la fuente de nada. El cuerpo no es fuente. Acordémonos por eso que nos dice el cuerpo como medio o como fin. El ego nos quiere dar a entender que el cuerpo es un fin. Y de hecho, todo lo que nosotros nos motiva a que hagamos en la vida es para el cuerpo, como que el cuerpo es un fin, pero el Espíritu Santo lo utiliza como medio. Y entonces dice, el cuerpo pues no es la fuente de su propia salud. La condición del cuerpo, cómo está el cuerpo, cómo se mantiene el cuerpo, depende exclusivamente de cómo interpreta su función. ¿Qué es la interpretación? Aquí todo es una interpretación. Mientras nosotros estamos aquí en el mundo, todo es una interpretación constante. De hecho, aquí no se nos dice, en ningún punto Jesús dice, ya no interpretes nada. Lo que nos dice es, no lo interpretes por tu cuenta, porque si lo interpretas por tu cuenta, estás en el ego. Tienes que pedir la interpretación del Espíritu Santo. A esto mismo que ya evaluaste desde el ego y ya lo justificaste, ya lo atacaste y por lo tanto lo limitaste, pídele al Espíritu Santo que te dé otra función. Entonces, si nosotros pensamos, nos creemos que somos un cuerpo, pensamos que nuestro propósito es atacar porque el ego lo que hace es utilizar la percepción para atacar. Pensamos que lo que nosotros hacemos es atacar, pues entonces eso va a llevar a que pensemos que esa es nuestra función. Al pensar que estar juzgando y evaluando es nuestra función, el cuerpo va a ir enfermando. Y fíjense cómo esto está metido en nuestro sistema de que realmente, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros la vida? A que tengamos mejor juicio ante las cosas. O sea, pensamos, por eso es que además el cuerpo viene a ser un fin, porque acuérdense que en el cuerpo también está la personalidad. Entonces vamos nosotros utilizando el cuerpo como un fin y llegará un momento en que ahora va a llegar un momento en que voy a saber juzgar. Esto que hemos ido interpretando toda la vida, vamos evaluando, vamos a tener mejor juicio. Y aquí nos dicen que no tienes la capacidad de juzgar. Bueno, el cuerpo pues no es la fuente de su propia salud. La condición del cuerpo depende exclusivamente de cómo interpreta su función, cómo estamos interpretando la función del cuerpo. Lo estamos interpretando como lo hace el Espíritu Santo, de utilizar nuestro cuerpo, es decir, la función del cuerpo es comunicación con nosotros mismos, con Dios y con los otros, o es estar evaluando. Las funciones son algo inherente al estado del ser. El estado del ser. Fíjense que aquí nos los pone con minúscula. El estado del ser aquí no se está refiriendo a nuestra verdadera identidad, que es una con Dios, no, el estado del ser es aquí en la conciencia con que me estoy identificando. Ese es el estado del ser aquí. A ver, las funciones son algo inherente al estado del ser, pues surgen de él. Depende
de mi estado de ser, de mi conciencia, yo voy a atribuirle funciones al cuerpo. Entonces las funciones son inherentes al estado del ser, pues surgen de él, de ese estado, más su relación no es recíproca. ¿Por qué? Porque a lo que yo le atribuyo a función no me puede dar una función a mí. O sea, solamente desde el estado del ser yo atribuyo funciones. El todo ciertamente define a la parte, pero la parte no define al todo. Conocer en parte, no obstante, es conocer enteramente debido a la diferencia fundamental que existe entre conocimiento y percepción. En la percepción, el todo se construye a base de partes que se pueden separar y ensamblar de nuevo en diferentes combinaciones. El conocimiento, por otra parte, nunca cambia, su combinación, por lo tanto, es permanente. La idea de que entre las partes y el todo hay relación solo tiene sentido en el nivel de la percepción en el que el cambio es posible. Por lo demás, no hay ninguna diferencia entre la parte y el todo. A ver, esto lo hemos hablado, aquí lo pone como si fuera un trabalengua, pero esto lo hemos hablado ya. No hay diferencia entre el padre y el hijo. La diferencia es que el padre es el creador y el hijo cree que está dormido. Pero el padre está clarísimo que su hijo sigue estando allí. Entonces, ese pensamiento que cree que se separó del Padre tiene todo el poder del Padre. Vamos a pensar que Dios es un océano y que nosotros somos una gotica de ese océano, pero ese océano tiene toda la sabiduría y todo el poder de la plenitud y de la gracia del Padre. Entonces, en un sentido verdadero, en el cielo, una parte, un pensamiento tiene el poder del todo, una parte es igual al todo. Pero aquí en la percepción, en el sueño, las partes, aunque nosotros seguimos siendo tal como Dios nos creó y esa parte contiene el todo, y estamos contenidos en el todo, aquí en el sueño, por la percepción, las partes son diferentes al todo. Por eso es que aquí el Hijo de Dios, que todos tenemos todo, aparentemente tiene solamente una parte. Pero ¿qué es lo que ocurre? Aquí entonces esa percepción de diferencias, el Espíritu Santo las acopla y entonces nos damos cuenta que todas unidas son una parte completa. Bueno, esto es un poco enredado. Las actitudes, a ver, las actitudes que se tienen hacia el cuerpo son las actitudes que se tienen hacia el ataque. Mira, la actitud se refiere a cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos y cómo utilizamos el cuerpo. Actitudes de actuar que se tienen hacia el cuerpo son las actitudes que se tienen hacia el ataque. Mira, es como, pero es una actitud que proviene desde la mente. Hay una actitud, por ejemplo, que es lo que hablamos, una actitud positiva ante la vida, hay una actitud negativa hacia la vida. Entonces, ¿cuál es la actitud que yo estoy teniendo hacia el cuerpo? Las actitudes que se tienen hacia el cuerpo son las actitudes que se tienen hacia el ataque. Pero esto no los pone con respecto al ego. Las actitudes que se tienen hacia el cuerpo son las actitudes que se tienen hacia el ataque. Las definiciones del ego con respecto a todas las cosas son inmaduras y están siempre basadas en el propósito que él cree que todas ellas tienen. El propósito que el ego le da al cuerpo es el del ataque. Entonces, por lo tanto, tiene una actitud de ataque hacia el cuerpo. Y entonces esa actitud es el espejo de nuestra identidad egoica, donde hay amor y odio. Por eso es que todos aquí tenemos una actitud hacia el cuerpo de amor y odio. Y todos tenemos una actitud de amor-odio hacia los otros cuerpos. No solamente, esto es división y división y división. Tenemos una actitud de amor y odio, de amor con algunas personas, de odio con otras, y de algunas de amor odioso, como dice el curso, ¿no? De amor y odio a la misma persona. Es una división y una división, pero son nuestras actitudes hacia el cuerpo, que por eso es que la actitud que yo tengo hacia el cuerpo de los otros es la misma actitud que tenemos hacia nuestro cuerpo. Y bueno, es eso, es como una manera de ver, pero que al mismo tiempo, esa palabra es muy interesante porque esa palabra nos lleva, es como una manera de ver, pero que al mismo tiempo genera consecuencias. Porque cuando yo estoy en una actitud al cuerpo hacia el ataque, de alguna manera me castigo a mí mismo por medio del cuerpo. Esto se va a hablar más adelante, pero por ejemplo, qué sé yo, si yo sé
que aquí hay un especialismo, lo que le hace bien a uno no le hace bien al otro, pero vamos a suponer que yo soy una persona que me cae mal el gluten, ¿no? Que no puedo comer harina de trigo, por redondear, no puedo comer pasta. Y entonces sé que me cae malísimo y que me duele muchísimo la barriga, que me inflamo, que me da dolor de cabeza, que me pongo mal, no sé qué, no sé cuánto, pero en un momento determinado yo digo, ay, yo me voy a comer un poquito, no importa. Y después paso 2 días sintiéndome súper mal. Eso es una actitud de autocastigo. No estoy siendo amoroso conmigo mismo. Entonces, bueno, es una manera de atacarme a mí por esa relación amor-odio que tenemos. Conmigo mismo, pero con los demás también somos así. Pero bueno, ahora lo aclara un poquito más lo de las enfermedades y de todo esto. El cuerpo existe en un mundo que parece tener dos voces que luchan por su posesión. Esto es interesantísimo. Esto no, yo nunca lo había pensado así hasta que lo leí aquí. El cuerpo existe en un mundo que parece tener dos voces que luchan por su posesión. En este percibido cuadro se considera el cuerpo como capaz de alternar su lealtad de una u otra, haciendo que los conceptos de salud y enfermedad tengan sentido. Fíjense, nosotros que pareciera que aquí tuviéramos la mente dividida, no quiero que nos confundamos con algo. El curso nos dice muchas veces parece. Cuando nos dice que parece, no es porque no lo vivamos. O sea, nosotros lo vemos muy real. Lo que pasa es que nos pone muchas veces las palabras así, parece, para centrarnos como siempre en la verdad de que esto es ilusorio. Pero a nosotros no nos parece, a nosotros nos parece que es, o sea, estamos seguros de que es. El cuerpo existe en un mundo, vamos a decir, que nosotros experimentamos tener dos voces que luchan por su posesión. En este percibido cuadro se considera el cuerpo como capaz de alternar su lealtad de una a otra. Y es así. Vamos a decir el mismo ejemplo del gluten. Parece que por un lado digo, no me conviene esto, no me lo voy a comer porque después me voy a sentir mal, porque no sé qué, ay, pero no importa, miren, además el ego utiliza todo, ay, pero es que te lo tienes que permitir, ese es un regalito que te vas a dar porque no seas tan estricto, que no sé qué, y es el ego el mismo que nos está saboteando nuestro bienestar. Entonces pareciera que hubieran dos voces que quieren dirigir el cuerpo no decide, no, es a nosotros, a quien nos está escribiendo Jesús, quien toma la decisión a cuáles de esas dos voces va a escuchar, a dirigir el cuerpo. El cuerpo existe en un mundo que parece tener dos voces que luchan por su posesión. En este percibido cuadro se considera el cuerpo como capaz de alternar su lealtad de una u otra. Fíjense, en este percibido cuadro se considera el cuerpo como si el cuerpo tomara decisiones. El cuerpo no toma decisiones. Pero como el ego nos quiere convencer de que somos un cuerpo, nos hace creer que el cuerpo está tomando la decisión. ¿Y cómo es que decimos nosotros? Ay, es que el cuerpo me estaba pidiendo el triguito ese. Como que el cuerpo fue el que decidió. Mentira. Es que esas reacciones, esas emociones son egoicas. Por eso es que también en esta sección del texto esto no tiene desperdicio, porque hay otra parte, bueno, ahora vamos para allá, donde nos tira por completo esto de guíate por tu corazón. Dice, date cuenta que tu corazón, tus emociones reaccionan a la mente de acuerdo a sus instrucciones. Entonces, miren, en este percibido cuadro se considera el cuerpo como capaz de alternar su lealtad de una a otra, haciendo que los conceptos de salud y enfermedad tengan sentido. El ego, como de costumbre, da lugar a una confusión fundamental entre los medios y el fin. Acordémonos que la confusión fundamental entre los medios y el fin. Los medios es algo para encontrar un objetivo. El objetivo de ambos, fíjense esto es lo curioso, el objetivo de ambos planes de estudio son conócete a ti mismo. Entonces, el ego tiene una confusión entre los medios y el fin. El fin es conócete a ti mismo. El Espíritu Santo utiliza, vamos a hablar ahora del cuerpo, como un medio para conocerte a ti mismo. Y la manera en que el cuerpo puede ser utilizado como un medio para conocerte a ti mismo es utilizando como un medio de comunicación. Pero el ego
tiene una confusión entre los medios y el fin, y entonces el fin es conócete a ti mismo, pero no utiliza al cuerpo para que como un medio, sino como un fin. Conócete a ti mismo, es decir, conócete a tu cuerpo. Vamos a pasar toda la vida conociendo al cuerpo, a tu personalidad. Entonces el fin es conocer el personaje. El ego, como de costumbre, da lugar a una confusión fundamental entre los medios y el fin. Al considerar al cuerpo como un fin, el cuerpo no tiene realmente utilidad para el ego. Si ya el cuerpo es un fin, entonces ¿cuál es la utilidad que hace el ego del cuerpo? Puesto que el cuerpo no es un fin. Realmente el cuerpo, el ego no le da al cuerpo ninguna función, sino que le pone nos hace que creamos que es nuestro ser, pero no le pone una función. Por eso es que el cuerpo desde el ego va muy a la deriva, creyendo nosotros que es el cuerpo el que decide, no tiene una función para lograr nada, sino que el mismo, él es un fin. Pero no hay un medio para alcanzar ese fin que es conócete a ti mismo, sino vamos a conocer al cuerpo, entonces lo utiliza como medio y como fin. Al considerar al cuerpo como un fin, el cuerpo no tiene realmente utilidad para el ego, puesto que el cuerpo no es un fin. Debes haber notado una descollante característica en todo fin que el ego haya aceptado como propio. A ver. Aquí descollante significa destacada. Ese yo lo tengo incluso anotado en el libro. La primera vez que yo leí descollante dije, más o menos, ¿qué es esto? Entonces, en el primero que tenía ya lo tenía y aquí lo escribí así también arriba. Es una destacada característica. Debes haber notado una destacada característica en todo fin que el ego haya aceptado como propio. Cuando la alcanzas te deja insatisfecho. Todos los fines que logramos con el ego, cuando lo alcanzamos nos deja insatisfechos, por eso eso ya lo hemos hablado, por eso es que siempre, bueno, esto no era, y siempre nos deja como la esperanza de que cuando logre otra cosa sí voy a ser feliz. Las satisfacciones del ego son como todas las cosas del ego, muy efímeras. Pero bueno, acordémonos que son nuestras relaciones especiales, todo lo que alcanzamos con el ego. Miren, esto es una manera de explicar los ídolos, las relaciones especiales, que es que el ego nos dice, cuando tengas tal cosa o cuando tengas tal experiencia vas a estar satisfecho. O sea, acordémonos que esto está muy interesante, porque ¿por qué el ego hace todo? Porque nosotros aquí, desde la creencia en la separación, no estamos satisfechos. Aquí no hay una plenitud. Y el ego te dice, sí, es verdad, no estás pleno, sí, te falta algo, no estás satisfecho. Lo que necesitas es tal cosa. Entonces dice, debes haber notado una descollante característica en todo fin que el ego haya aceptado como propio. Cuando lo alcanzas te deja insatisfecho. Por eso es por lo que el ego se ve forzado a cambiar incesantemente de un objetivo a otro, para que sigas abrigando la esperanza de que todavía te puede ofrecer algo. La esperanza del ego es esa, y por eso siempre el ego nos mantiene esperando, y por eso el ego vive del pasado al futuro, menos en el presente, porque entonces, vale, ya logré esto, no me siento satisfecho, pues bueno, vamos al siguiente, vamos a poner ahora esa esperanza de satisfacción en otra cosa del futuro. Y cuando se alcance, vuelve al mismo ciclo, ¿no? Cuando lo alcanzas te va a dejar insatisfecho y entonces otra vez el ego se ve forzado a cambiar incesantemente de un objetivo a otro para que sigas abrigando la esperanza de que todavía te puede ofrecer algo. Ha sido muy difícil superar la creencia del ego de que el cuerpo es un fin, porque esta idea es análoga a la creencia de que el ataque es un fin. El ego tiene un marcado interés por la enfermedad. Si estás enfermo, ¿cómo podrías refutar su firme creencia de que no eres invulnerable? El ego no nos quiere para nada. El ego necesita que nosotros ataquemos. Y miren esto, miren el juego aquí. El ego necesita que nosotros ataquemos. Cuando atacamos, ¿qué es?
El problema aquí son de conceptos, ¿no? Juzgamos a otro o nos juzgamos a nosotros, es un ataque a nuestro verdadero ser o al ser que es el otro, que es nosotros mismos. Nos sentimos culpables. En el fondo, después de la pequeña satisfacción egoica que nos puede dar el atacar por sentirnos superiores o inferiores, da igual. Entonces, de allí, ¿por qué yo digo que hay una satisfacción en sentirnos inferiores? Por el victimismo. En el victimismo hay cierta satisfacción. Entonces, allí nos sentimos culpables. De esa culpabilidad se va a volver en alguna parte enfermedad. Y dice, si estás enfermo, ¿cómo podrías refutar su firme creencia de que no eres invulnerable? Aquí nosotros somos invulnerables. Nuestro verdadero ser es invulnerable, pero el cuerpo es vulnerable. Pero si nosotros nos creemos un cuerpo, nosotros nos creemos vulnerables. No solamente físicamente, que físicamente está claro que somos vulnerables. Ahora me lanzo por la ventana, lo más posible es que se me rompa algo. Invulnerable no somos, o sea, no seamos tan espirituales que creamos que, no, yo soy un estudiante de un curso de milagros y me lanzo desde la ventana de mi casa. No, para nada. O sea, el cuerpo es vulnerable. Entonces, ¿qué ocurre? Que la personalidad con lo que nosotros creemos que somos, también lo sentimos vulnerables. No me digas esto porque me duele. No me digas esto porque me ofendo. Por ejemplo, ¿no? Es que si escucho esto me siento muy mal. Es que mejor huyo de esta situación. Nos sentimos vulnerables constantemente. Es importante que nosotros veamos nuestra vulnerabilidad para que veamos el error que hay atrás. Entonces, fíjense, ha sido muy difícil superar la creencia del ego de que el cuerpo es un fin, porque esta idea es análoga a la creencia de que el ataque es un fin. El ataque es un fin porque con el ataque nos negamos a nosotros mismos. Entonces, para el ego es importante el ataque. El ego tiene un marcado interés por la enfermedad. Si estás enfermo, ¿cómo podrías refutar su firme creencia de que no eres invulnerable? Este es un razonamiento atractivo desde el punto de vista del ego, porque encubre el ataque obvio que subyace tras la enfermedad. Es una defensa del ego, la enfermedad. ¿Por qué? Porque como creemos que somos un cuerpo, en el momento que nosotros nos enfermamos, pasa toda nuestra atención al cuerpo. Y entonces no nos damos cuenta de cuál es la causa de esa enfermedad. Y lo que estamos es atendiendo un cuerpo pensando que somos nosotros los que estamos enfermos porque creamos que somos un cuerpo y no que hay una mente que está proyectando ese cuerpo y esa enfermedad. Si reconocieras esto y además te opusieras al ataque, no podrías utilizar la enfermedad como un falso testigo para defender la postura del ego. Fíjense, se utiliza la enfermedad en la única utilización que le da el ego al cuerpo es utilizarlo como un falso testigo para defender su postura de que no, de que somos un cuerpo. O sea, el cuerpo corrobora, utilizándolo desde el ego, corrobora que somos un cuerpo y todo su centro es el cuerpo. Por eso la enfermedad es una, es parte importante. Dice, el ego tiene un marcado interés por la enfermedad. Si estás enfermo, ¿cómo podrías refutar su firme creencia de que no eres invulnerable? Este es un razonamiento, es decir, fíjense, cuando la creencia de que no somos invulnerables viene desde el ego, pero porque nos identificamos con un cuerpo. Seguimos por aquí. Es difícil percibir que la enfermedad es un testigo falso. Miren, es difícil, nos lo dice aquí Jesús, es difícil percibir que la enfermedad es un testigo falso, ya que no te das cuenta de que está en total desacuerdo con lo que quieres. No te das cuenta de que la enfermedad está en total desacuerdo con lo que quieres. Con lo que quieres, ¿qué es lo que queremos? La paz. Es difícil percibir que la enfermedad es un testigo falso, ya que no te das cuenta de que está en total desacuerdo con lo que quieres. Este testigo, por consiguiente, parece ser inocente y digno de confianza, debido a que no lo ha sometido a un riguroso interrogatorio. A ver, vamos a ver esto. Me gusta tener esto aquí. Ok.
Este testigo, la enfermedad, por consiguiente, parece ser inocente y digno de confianza debido a que no lo ha sometido a un riguroso interrogatorio. De haberlo hecho, no considerarías a la enfermedad un testigo tan vital en favor de la postura del ego. La postura del ego es que soy un cuerpo y que morimos. A un riguroso interrogatorio. ¿Qué es lo que nos está invitando aquí? Que en un momento determinado nosotros utilicemos esa enfermedad para ir hacia atrás. No quedarnos en la enfermedad, atenderla, por supuesto que la podemos atender, pero hacer un riguroso interrogatorio. Ahora nos explica más. Una afirmación más honesta sería que los que quieren al ego están predispuestos a defenderlo. Una afirmación más honesta. Característica de un maestro de Dios. La honestidad con nosotros mismos. Una afirmación más honesta sería que los que quieran al ego están predispuestos a defenderlo. Tenemos que ser honestos y darnos cuenta que nosotros estamos dispuestos aquí a defender el ego. Porque huimos del amor, huimos de la verdad, inconscientemente le tenemos miedo a Dios y queremos ser un cuerpo y nos gustan las cosas del cuerpo. Y hay una cosa bien interesante que es que nosotros queremos sostener la vida aquí en el sueño, porque es lo que conocemos también, no es por nada, porque es que el recuerdo de Dios queda debajo de las sombras y aquí nosotros no lo tenemos consciente. Una afirmación más honesta sería que los que quieren al ego están predispuestos a defenderlo. Por lo tanto, se debe desconfiar desde un principio de los testigos que el ego elige. Entonces, empecemos a ver la enfermedad. Cuando hablamos de enfermedad, es mental, cualquier malestar, ojo, cualquier malestar mental, cualquier falta de paz es una enfermedad, desde este punto de vista. Y del cuerpo, como un testigo del ego, de la función que le está dando el ego al cuerpo. El ego no convoca testigos que disientan de su causa, de la misma manera en que el Espíritu Santo tampoco lo hace. He dicho que juzgar es la función del Espíritu Santo, para la cual él está perfectamente capacitado. Acordémonos que nos ha dicho, porque esta parte ya hemos leído, nosotros estamos aquí leyendo desde hace tiempo, entonces se van a decir, pero bueno, es que el Espíritu Santo no juzga, no, el Espíritu Santo sí juzga. Solamente tiene un juicio, que el Hijo de Dios es inocente, pero él sí juzga. El ego no convoca testigos que desientan de su causa, de la misma manera en que el Espíritu Santo tampoco lo hace. He dicho que juzgar, o sea, buscan testigos que le dé la razón. El ego va a buscar testigos que le dé la razón de su propósito, de soy un cuerpo. Entonces la enfermedad es un testigo de que soy un cuerpo y de que estoy separado de Dios y que aquí no puede entrar Dios. Ojo, fíjense lo interesante. Si estoy enfermo, aquí no entró Dios. Yo estoy separado de Dios. He dicho que juzgar es la función del Espíritu Santo para la cual Él está perfectamente capacitado. Mas cuando el ego actúa como juez, hace todo menos juzgar imparcialmente. Cuando el ego convoca a un testigo, lo ha convertido de antemano en un aliado. Entonces, la enfermedad es un testigo del sistema del pensamiento del ego y a su vez la enfermedad es un aliado del ego. La enfermedad es un aliado del ego. Y aquí fíjense qué es lo que nos dice. El ego tiene un marcado interés por la enfermedad. También aquí hace un momento nos dijo que ese vaivén que tenemos entre las dos voces que quieren poseer el cuerpo es la que nos mantiene entre la salud y la enfermedad. Okay. Todavía sigue siendo cierto que el cuerpo de por sí no tiene ninguna función porque no es un fin. Fíjense, todavía sigue siendo cierto que el cuerpo de por sí no tiene ninguna función porque no es un fin. El ego, no obstante, lo establece como un fin porque como tal su verdadera función queda velada. Si para el ego, esa es la confusión, si el ego utiliza el cuerpo como un fin para el plan de conócete a ti mismo, entonces nos hace todo para que nosotros nos identifiquemos con el cuerpo y vemos y sentimos que el fin es el cuerpo y nos vemos a nosotros como que la finalidad es hacer real el cuerpo, entonces el cuerpo como función, como un propósito, queda velada, que no la podemos reconocer. Este es el propósito de todo lo que el ego hace.
Su único objetivo es hacer que se pierda de vista la función de todo, la utilidad. Acordémonos algo de que siempre nos dice, de que a medida que nosotros vamos aumentando nuestro nivel de conciencia, vamos midiendo todo según su utilidad para el plan de conócete a ti mismo. Nuestro plan de paz, que es el perdón de aquel concepto equivocado de nosotros. Entonces, el ego no obstante lo establece como un fin porque como tal su verdadera función queda velada. El cuerpo tiene una función para que nosotros recordemos quiénes somos. Este es el propósito de todo lo que el ego hace. Su único objetivo es hacer que se pierda de vista la función de todo. Un cuerpo enfermo no tiene sentido. No puede tener sentido porque la enfermedad no es el propósito del cuerpo. Se puede decir entonces que el ego utiliza el cuerpo para que nosotros nos creamos que somos un cuerpo y la enfermedad es un testigo de decir sí, es un cuerpo. Entonces pudiera ser que la enfermedad es parte del propósito del ego. La enfermedad tendría sentido solo si las dos premisas básicas en las que se basa la interpretación que el ego hace del cuerpo fueran ciertas. ¿Cuáles son las premisas básicas? Esto hay que darle así como la vuelta, ¿no? ¿Cuáles son las premisas básicas de la interpretación que el ego hace del cuerpo? Que el propósito del cuerpo es atacar y que tú eres un cuerpo. Acordémonos esto. Porque, bueno, de todas maneras yo se los voy a estar recordando. Cuando vayamos a los otros capítulos donde se habla más del cuerpo, estas son bases que hay que tener presentes. El propósito del cuerpo es atacarse con el ego. Y nosotros somos un cuerpo. Son las dos básicas del ego del cuerpo. Que nosotros nos identifiquemos con el cuerpo y que el propósito del cuerpo es atacar. Es decir, el propósito del cuerpo no es unir, el propósito del cuerpo es atacar. ¿Qué es atacar? Atacar nuestro verdadero ser. Que nos pongamos como más difícil en nuestra mente el recordar quiénes somos. Entonces dice, sin estas dos premisas, la enfermedad es inconcebible. Entonces, la enfermedad siempre termina siendo un espejo de nuestra identificación con el cuerpo y de utilizar el cuerpo para atacar la verdad. La enfermedad es una forma de demostrar que puede ser herido. Lo que les dije ahora de la vulnerabilidad. La enfermedad es, por eso es que la lección 136, que es una lección que no tiene desperdicio, es la enfermedad es una defensa contra la verdad. ¿Se acuerdan, no? La enfermedad es una defensa contra la verdad. Denle una leidita a esa lección. Es muy, muy, muy potente. Acuérdense que estamos aquí en el texto y después en las lecciones. Lo que pasa es que normalmente, como las lecciones son como más divertidas, empezamos por las lecciones y después vamos a leer el texto. Pero entonces, cuando vemos esto, ya esa lección tiene otro sentido. Es mucho más profunda. Porque claro, la enfermedad es una forma de demostrar que puede ser herido. La enfermedad es una defensa contra la verdad. La verdad es que yo no puedo ser herido porque no soy un cuerpo. La verdad es que no soy un cuerpo, entonces la enfermedad es una forma de demostrar que puede ser herido, es decir, es una defensa contra la verdad. Da testimonio de tu fragilidad. Si yo me identifico con un cuerpo, el cuerpo que por supuesto puede ser herido y está herido, entonces si yo me creo un cuerpo soy frágil. Da testimonio de tu fragilidad, de tu vulnerabilidad y de tu extrema necesidad de depender de dirección externa. Fíjense, de tu extrema necesidad de depender de dirección externa, de nuestras medicaciones, de nuestras terapias, de todo eso. Nos pone a depender de lo externo. No nos está diciendo, vuelvo a repetir, que no usemos nada de eso externo, pero que entendamos lo que está ocurriendo. De tu extrema necesidad de depender de dirección externa. El ego usa esto como su mejor argumento para demostrar que necesita su dirección. Impone un sinfín de reglas para que se eviten funestos desenlaces. Nos mantiene ocupados con el cuerpo. Nos inventa la enfermedad. Nos pone a estar atentos a nuestra enfermedad. A estar solamente pendientes de la enfermedad. Impone un sinfín de reglas para que se eviten funestos desenlaces. Y come esto y no hagas esto y no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, eso es una ocupación total con el cuerpo. El ego usa esto como su mejor argumento para demostrar que necesita su dirección.
El Espíritu Santo, perfectamente consciente de la misma situación, no se molesta en analizarla en absoluto. Esto a mí esto a mí me mueve muchísimo, porque acuérdense que hay varias lecciones donde dice yo no entiendo nada. Desde el principio al fin de las lecciones. No entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo nada. De pronto te dice el Espíritu Santo, no las analices en absoluto. El Espíritu Santo, perfectamente consciente de la misma situación, no se molesta en analizarla en absoluto. Si los datos no tienen sentido, no tiene objeto analizarlos. La función de la verdad es recopilar información que sea verdadera. Sea cual sea la forma en que trates de usar el error, de ello no resulta nada. Cuanto más complicados se vuelven los resultados, más difícil puede ser que resulte reconocer su insustancialidad. Ya lo dije como cuando estaba pequeña que leía en el colegio, lo hacía así rápido, parecía que lo había leído bien. Su insustancialidad. Ay, no, qué cómico. Cuanto más complicados se vuelven los resultados, más difícil puede que resulte reconocer su insustancialidad, Mas no es necesario examinar todos los posibles resultados a que las premisas dan lugar a fin de juzgarlos correctamente. Yo aquí anoté unas cositas ahora que lo estaba mirando, muy potentes. Miren, si los datos no tienen sentido, o sea, toda esta parafernalia de la enfermedad, nos dice el Espíritu Santo, no tienen sentido. Tú no eres frágil, tú no eres vulnerable y no necesitas nada externo. Entonces, dice aquí que el ego nos pone un montón de reglas para que no empeore la situación. El Espíritu Santo, perfectamente consciente de la misma situación, no se molesta en analizarla en absoluto. Si los datos no tienen sentido, no tiene objeto analizarlo. La función de la verdad es recopilar información que sea verdadera. ¿Qué es lo que hace el ego? En cuanto a la enfermedad, pero es que pasa que aquí no está hablando del cuerpo, pero realmente se aplica a todo. A que nosotros estemos preocupados, a que estemos ocupados y a que les demos un montón de vueltas. Esa es la función del ego. Entonces dice, sea cual sea la forma en que trates de usar el error, de ello no va a resultar nada. El ego nos pone en unas situaciones mentales que no tienen solución. Entonces, dice, cuanto más complicados se vuelven los resultados, más difícil puede que resulte reconocer esa broma. Mas no es necesario examinar todos los posibles resultados a que las premisas dan lugar a fin de juzgarlo correctamente. Ahora nos dice, un recurso de aprendizaje no es un maestro. ¿Qué es lo que nos dice el ego? Ok, vamos a analizar un montón de cosas del cuerpo para poderlo resolver. Y entonces nos dice, un recurso de aprendizaje no es un maestro. No te puede decir cómo te sientes. No sabes cómo te sientes porque has aceptado la confusión del ego y por lo tanto crees que un recurso de aprendizaje puede decirte cómo te sientes. Ay, me siento enfermo, me duele todo. No es negar el dolor físico, pero es darnos cuenta que no está definiendo cómo nos sentimos. Nosotros podemos estar en una experiencia de enfermedad y sentirnos tranquilos, aunque nos duela todo. La enfermedad no es más que otro ejemplo de tu insistencia en querer pedirle dirección a un maestro que no sabe la respuesta. ¿Cuál es nuestra pregunta constantemente que se la hacemos al ego? ¿Quién soy? Dice, se lo preguntas a lo único en el universo que no lo sabe. La enfermedad no es más que otro ejemplo de tu insistencia en querer pedirle dirección a un maestro que no sabe la respuesta. El ego no puede saber cómo te sientes. Cuando dije que el ego no sabe nada, dije lo único que es completamente cierto con respecto a él. Pero hay un corolario. Si solo el conocimiento existe y el ego no lo tiene, entonces el ego no existe. La enfermedad nos hace mantenernos ocupados con el cuerpo. La enfermedad nos pone muchas veces, fíjense que esto es bien curioso porque es que el cuerpo fue fabricado desde un pensamiento imperfecto y el cuerpo es imperfecto. No me canso yo de decirlo.
porque nosotros podemos hacer, fíjense como nos dice aquí, un sinfín de reglas para que se eviten funestos desenlaces. Oye, tan fitness, tan no sé qué, no sé cuánto, y le dio un infarto, y le dio no sé qué, y le dio no sé cuánto. Está fabricado desde la imperfección. No significa nosotros lo más amoroso que podemos hacer aquí es tratarlo, o sea, ya que es un medio de comunicación y ya que es, es que nosotros, miren, despertamos aquí. Despertamos mientras tengamos cuerpo. Cuando nosotros se nos acaba el cuerpo y nos vamos al segundo sueño, ahí no podemos despertar. Así de importante es el cuerpo. Para nuestro despertar, ese pensamiento que cree que está separado de Dios necesita el cuerpo aquí, porque aquí es donde nosotros nos podemos unir. Ya les digo, cuando el cuerpo ya deja de ser útil y se desecha, lo más posible es que tenga que regresar, qué sé yo, porque dice que en el segundo sueño, en eso que llaman espacio entre vidas, no se puede despertar. Es aquí. Entonces, nos dice, el ego no existe, y ya fíjense lo que nos dice aquí. Tal vez te preguntes, ¿cómo es posible que la voz de algo que no existe pueda ser tan insistente? Esto es muy cómico. Tal vez te preguntes, ¿cómo es posible que la voz de algo que no existe, el ego, pueda ser tan insistente? Y dice, ¿has pensado alguna vez en el poder de distorsión que tiene lo que deseas, aun cuando no es real? El poder de distorsión de lo que deseamos. Es tan fuerte que nosotros tenemos un poder mental muy grande, al punto de fabricarnos un ego que es súper insistente, que es sumamente astuto. ¿Has pensado alguna vez en el poder de distorsión que tiene lo que deseas aun cuando no es real? En el sueño está todo distorsionado. Pero ¿cuál? Lo que deseas. Deseábamos una experiencia de separación. Son muchos los ejemplos que demuestran cómo lo que deseas distorsiona tu percepción. Entonces significa que nosotros seguimos estando en Dios, pero hay un pensamiento que se fabricó una percepción para distorsionar nuestra verdad en una parte de nuestra mente. Nadie puede dudar de la pericia del ego para presentar casos falsos. Ni nadie puede dudar tampoco de que estás dispuesto a escucharle hasta que decidas no aceptar nada excepto la verdad. Nadie puede, es que esto no tiene desperdicio. Nadie puede dudar de la pericia del ego para presentar casos falsos. Hay una parte del texto donde nos habla de los casos falsos que presenta el ego. Dice, no importa que también hurgues el caso, el Espíritu Santo lo va a desestimar y va a decir, mi hijo es inocente. El Hijo de Dios es inocente. Nadie puede dudar de la pericia del ego para presentar casos falsos. Ni nadie puede dudar tampoco de que estás dispuesto a escucharle hasta que decidas no aceptar nada excepto la verdad. Esto es muy importante. Porque si nosotros utilizamos desde el ego el cuerpo como un fin, pero utilizamos la enfermedad para negar lo que somos, entonces la enfermedad es un caso falso. Ni nadie puede dudar tampoco de que estás dispuesto a escucharle hasta que decidas no aceptar nada excepto la verdad. Cuando dejes a un lado al ego, desaparecerá la voz del Espíritu Santo, porque aquí nos dice desaparecerá, porque acuérdense cómo terminó aquí, diciéndolo que no existe. El conocimiento existe y el ego no lo tiene. Lo que no tiene conocimiento no existe, porque lo que existe es solo lo que tiene conocimiento. Entonces, no existe el ego. Nadie puede dudar de la pericia del ego para presentar casos falsos, ni nadie puede dudar tampoco de que estás dispuesto a escucharle hasta que decidas no aceptar nada excepto la verdad. Cuando dejes a un lado al ego, desaparecerá porque no existe. La voz del Espíritu Santo es tan potente como la buena voluntad que tengas de escucharla. Y aquí un momentico antes nos dice que vamos a dejar de escuchar al ego cuando decidamos solamente no aceptar nada excepto la verdad. Pero pues, tenemos que empezar por un proceso de no aceptar la voz del ego, solamente aceptar la verdad. Cuando dejes a un lado, y eso es dejar a un lado al ego, dejar de decir sí, desaparecerá. La voz del Espíritu Santo es tan potente
dejarle de decir que sí al ego, obvio. La voz del Espíritu Santo es tan potente como la buena voluntad que tengas de escucharla. Hay una parte del texto donde nos dice que escuchar la voz del Espíritu Santo al principio es dificilísimo, porque no creemos ni siquiera que está y nos confundimos con la voz del ego. La voz del Espíritu Santo es tan potente como la buena voluntad que tengas de escucharla. No puede ser más potente sin que viole tu libertad de decisión, que el Espíritu Santo intenta restaurar, no menoscabar. Todo depende de nuestra decisión. Por eso desde el primer día yo les dije, nosotros aquí somos un tomador de decisiones. No puede ser más potente sin que viole tu libertad de decisión. Fíjense, y ya Jesús nos lo dijo el otro día. ¿Y qué nos dijo el otro día? No te puedo liberar de lo que no me entregas. Yo no puedo decidir por ti, lo tienes que decidir eres tú, y aquí nos está diciendo lo mismo del Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo se potencia en nuestra conciencia con nuestra decisión. Sin nuestra decisión no hay forma. Por eso es que yo siempre recalco cuando me dicen, ¿y qué puedo hacer para ayudar a tal hermano? Verlo de otra manera tú. Y ayudarlo a que mejore su concepto de sí mismo, de la ayuda de la mano del Espíritu Santo, porque por nuestra cuenta no sabemos cómo, porque no tenemos la capacidad de juzgar cuáles son las palabras o la falta de palabras adecuadas para esta persona. Porque realmente la motivación vendría de ser a que tome la decisión. ¿Qué hace Jesús aquí en un curso de milagros? Motivarnos a que tomemos la decisión. No la puede tomar por nosotros. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer por un hermano? Motivarlo a que tome la decisión, pero no la podemos tomar por él. Y tenemos que ser respetuosos si no la quiere tomar, porque dice el Espíritu Santo que todos la vamos a tomar. El Espíritu Santo te enseña a usar el cuerpo solo como un medio de comunicación entre tus hermanos y tú, de modo que Él pueda enseñar su mensaje a través de ti. ¿Cuál es el mensaje del Espíritu Santo? No eres un cuerpo, eres libre. El Espíritu Santo te enseña a usar el cuerpo solo como un medio de comunicación entre tus hermanos y tú, de modo que Él pueda enseñar su mensaje a través de ti. Esto los curará. ¿Curar qué es? Hacer felices. Mientras nosotros creamos que somos un cuerpo, no podemos ser felices. Esto los curará y por lo tanto te curará a ti. Nada que se utilice de acuerdo con su propia función, tal como el Espíritu Santo la ve, puede enfermar. Utilizar el cuerpo para ayudar a los demás a recordar que no son un cuerpo no puede enfermar al cuerpo. No permitas que el cuerpo... Esto yo una vez lo tuve de fondo de pantalla, este pedacito. Voy a ver si lo retomo, porque esto no tiene que ser repetitivo. No permitas que el cuerpo sea el reflejo de una mente dividida. ¿Cómo comenzaba esta sección? Miren. No, esta aquí. El cuerpo existe en un mundo que parece tener dos voces que luchan por su posesión. Pareciera que tuviéramos una mente dividida. No dejes que sea una imagen, esto fue muy potente, no dejes que sea una imagen de la percepción de pequeñez que tienes de ti mismo. Acordémonos que el cuerpo es una proyección. Hay un proyector y de ahí sale una imagen. Entonces, el cuerpo es la imagen de esa decisión en la mente. Entonces, ¿qué es lo que, como no sabemos bien qué es lo que estamos proyectando, vamos a ver el cuerpo, a ver qué es la imagen que está allí para tomar una nueva decisión? Miren, no permitas que el cuerpo sea el reflejo de una mente dividida. No dejes que sea una imagen de la percepción de pequeñez que tienes de ti mismo. No dejes que refleje tu decisión de atacar. Se reconoce que la salud es el estado natural de todas las cosas cuando se deja toda interpretación en manos del Espíritu Santo. Miren, la salud es lo que ocurre cuando dejamos de interpretar con el ego. El ego va a interpretar de una. Pero en vez de decirle que sí al ego, oye, Espíritu Santo, ¿cómo interpreta esto por mí? Se reconoce que la salud es el estado natural de todas las cosas cuando se deja toda interpretación en manos del Espíritu Santo. Aquí, ¿qué nos está diciendo? La causa de la enfermedad son los juicios. ¿Qué es lo que hacemos? Aquí la mayoría ha hecho psicoterapia.
¿Qué es lo que se hace, entre otras cosas, en la psicoterapia? Ver cuáles son los juicios que están atrás de la enfermedad. ¿Qué es la causa de la enfermedad? Porque se reconoce que la salud es el estado natural de todas las cosas cuando se deja toda interpretación en manos del Espíritu Santo. Interpretación es un juicio. Si el juicio, el único juicio del Espíritu Santo es mi hijo, el Hijo de Dios es inocente, cuando no hay ese juicio, entonces hay otra interpretación. Y desde esa interpretación hay una enfermedad. Entonces, vámonos para atrás. Desde esa interpretación, donde no hay inocencia, entonces el cuerpo va a ser el reflejo de una mente dividida. Si creemos que tenemos una mente dividida es porque estamos en el ego. El cuerpo, cuando está enfermo, es el reflejo de la percepción de pequeñez que tienes de ti mismo. Me enfermo porque creo que no soy suficiente. Ya nosotros hemos hablado de lo que es la enfermedad, si no han estado en alguna formación, en algún jueves hablamos, lo que sea que he explicado. Muchas veces la percepción, por ejemplo, cuando nos enfermamos, vamos a suponer, ahora en esta clase, el día de hoy, vamos a suponer que hace media hora antes de conectarme empiezo yo, pero yo cómo voy a hablar de eso, porque es que no sé qué, porque es que tal, qué sé yo, es una percepción de pequeñez de mí mismo. Entonces es muy posible que si yo digo sí a esos pensamientos me enferme antes de venir, me ponga ronca, me dé vómito, me dé diarrea, lo que sea. Fíjense eso, es muy curioso, pero es una imagen de una percepción de pequeñez de uno mismo. El ego lo va a decir, pero no lo tiene que descartar. Entonces, cuando el cuerpo enferma, también está mostrando la decisión de atacar. Soy un cuerpo. Entonces, la salud es el estado natural de todas las cosas cuando se deja toda interpretación en manos del Espíritu Santo, quien no percibe ataque en nada. La salud es el resultado de abandonar todo intento de utilizar el cuerpo sin amor. La salud es el resultado de abandonar todo intento de utilizar el cuerpo sin amor. Vamos a dar la vuelta. La salud es el resultado de utilizar el cuerpo con amor, pero esto lo que pasa es que está coherente con con la introducción de un curso de milagros, que aquí no va en busca del amor, sino a eliminar los obstáculos que se le han puesto al amor. Entonces, claro, la salud es el resultado de abandonar, es decir, de eliminar los obstáculos, de abandonar todo intento de utilizar el cuerpo sin amor. Utilizar el cuerpo sin amor es un obstáculo que le hemos puesto al amor. La salud es el comienzo de la correcta perspectiva con respecto a la vida bajo la dirección del único maestro que sabe lo que esta es, al ser la voz de la vida misma. ¿Qué es la vida? La vida somos nosotros. La vida es el Hijo de Dios. La salud es el comienzo de la correcta perspectiva con respecto a la vida, bajo la dirección del único maestro que sabe lo que esta es. Nosotros, fíjense, el ego y el Espíritu Santo, el objetivo es conócete a ti mismo, que nosotros sepamos quiénes somos. La salud es el concepto, es el comienzo de la correcta perspectiva con respecto a la vida, bajo qué perspectiva tengo yo acerca de mí, qué perspectiva tengo yo acerca del otro, qué perspectiva tengo yo acerca de todos los seres vivos, de la experiencia de vida. La vida somos nosotros, bajo la dirección, y esa correcta perspectiva solamente la tenemos bajo la dirección del único maestro que sabe lo que esta es. ¿Qué es lo que nos dice? Nosotros le preguntamos al ego, que es el único que no sabe quiénes somos. Por preguntar al Espíritu Santo quiénes somos, es el único que sabe. Entonces nos puede dar su percepción de nosotros mismos. Dice al ser la voz de la vida misma. Muy bonito. A ver. Y cuando se enferma un bebé o un niño, ¿cómo explicamos esto? Acordémonos que hay un segundo sueño, donde se toman todas las decisiones. De hecho, más allá nos dice que hay un espacio en nuestra mente donde ya se han tomado todas las decisiones. Entonces, un niño que viene ya con una enfermedad, viene a parte de un proceso y muchas veces viene también a ayudar a que los padres cambien de percepción en algo, o los cuidadores, o todos los que tengan que ver allí. En un caso de cuando un niño nace con una enfermedad, de verdad que, miren, el amor en este nivel
Acuérdense que el amor es extensión. El amor aquí en el mundo es una fuerza transformadora, es una fuerza que viene a modificar ¿qué? Aquello que nosotros estamos creyendo. Entonces, aunque parezca, oye, qué injusto, ¿cómo es posible que haya pasado esto? Viene a transformar. Yo siempre digo, a ver, todo viene a transformar. ¿En qué te transformas? Es una decisión. Un curso de milagro. Pasa que, claro, lo pongo así para que sea amplio, pero realmente es eso. Cuando un bebé ya viene enfermo, allí viene a mostrar errores de percepción de los padres, de los cuidadores, de pronto de sí mismo. Acuérdense que la vida no es esto, la vida es nuestro verdadero ser y que aquí hay un sentido perfecto. Desde el ego, de pronto esa enfermedad viene a pagar culpa, pero el Espíritu Santo lo va a utilizar para liberar y acortar tiempo de sufrimiento. Por lo tanto, realmente, todo aquí funciona para el bien, excepto a juicio del ego. Entonces, estas situaciones donde un niño nace enfermo o se enferma pequeñito, si uno dice, ay, qué mala suerte, qué tristeza, que no sé qué, que lo normal es que en un principio lo digamos, que sepamos que estamos en el ego. Y que nosotros aquí no busquemos entender todo lo que hay atrás, porque no tenemos esa capacidad de ver todo lo que pudo haber ocurrido en el pasado o que tenga que ver con el futuro en esa situación. Por lo tanto, lo único que nosotros podemos decir es, si me estoy consternado por eso, ayúdame a verlo de otra manera. Ayúdame a ver la paz aquí, porque todo está funcionando para el bien, excepto el juicio del ego.